compartir con vosotros hoy acerca de Éfeso en la Biblia. Hemos leído los primeros versículos del capítulo 19, nos hablan de cómo Pablo se estableció durante 2 años en la ciudad de Éfeso y cómo el Señor lo bendijo en gran manera durante este tiempo allí. ¿Pensáis que Éfeso ocupa un lugar importante en la palabra de Dios? Que esta ciudad que era la capital de la provincia romana de Asia, el actual Asia Menor, y que actualmente se encuentra dentro de Turquía, que coge toda esa amplia región entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Tenemos la ciudad de Éfeso, una ciudad importante, todavía situada allí en ese enclave, y que se puede visitar, forma parte de los itinerarios de los turistas que siguen las ciudades de la Biblia en el actual país de Turquía. ¿Pensáis que Éfeso ocupa un lugar importante en la palabra de Dios? Yo creo que sí, que realmente tiene un lugar muy importante lo que Dios hizo allí, independientemente de lo importante que sea la ciudad. En el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento en general, ¿verdad? Pablo predicó en la sinagoga de Éfeso al final de su segundo viaje misionero. Y los judíos de la sinagoga le pedían que se quedara, pero él no quiso quedarse más. Estuvo unos días allí predicando, hablando con ellos, no quiso quedarse más y se fue. Volvió de regreso a Antioquía de Siria. Pero en su tercer viaje misionero, después de visitar todas las iglesias que el Señor había ido levantando a través de su ministerio de predicación del Evangelio, entonces sí llegó a Éfeso y se quedó 3 meses predicando en la sinagoga. Les hablaba, dialogaban, más bien al final era una discusión, porque muchos judíos no estaban de acuerdo con él y se le opusieron de una forma muy desagradable, iba a decir violenta, no sabemos hasta qué punto. La situación era complicada, que Pablo decidió que ya no iba a ir más a la sinagoga. ¿Qué sentido tiene ir a un lugar donde no eres bien recibido y en vez de dialogar acabas discutiendo y que puede derivar en una pelea, en una situación de violencia? Entonces Pablo se quedó en la ciudad, pero cambió la sinagoga por la escuela de Tirano. La escuela, en aquel momento eran muy comunes las escuelas de filosofía. La filosofía no era una ciencia académica como hoy, separada de la religión, sino que estaba realmente muy relacionada con la religión, ¿no? con el estilo de vida, con las ideas y con la forma de vivir, con la ética. Entonces Pablo se instala en esta escuela y allí está durante unos 2 años enseñando la palabra de Dios. Y Dios le bendice en gran manera. Pero no se acaba aquí la historia de Pablo con Éfeso. ¿Qué más? ¿Qué más recordáis de su vinculación a la ciudad y a la iglesia de Éfeso? Capítulo 20, cuando Pablo vuelve. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Sandra? Cuando lo despiden, Pablo no pasa por la ciudad. Yo creo que tiene miedo de una despedida en Éfeso, porque realmente la iglesia allí era muy grande, Dios había bendecido mucho, y su salida de Éfeso quizá todavía reciente, porque él está allí 2 años, más o menos a la mitad de su tercer viaje misionero, y vuelve cerca de Éfeso al final del viaje, pero no habrá pasado mucho tiempo, y debido a las circunstancias que ocasionaron su salida, Pablo prefiere no volver a la ciudad y a la iglesia de Éfeso. ¿Qué sucedió que impedía que no era prudente que Pablo volviera a Éfeso? Pues que hubo una revolución popular en la ciudad. Hubo una revolución sobre todo porque Pablo, con su predicación, con su influencia cristiana, había afectado de tal manera la idolatría en la ciudad que se revolucionaron los plateros, los artífices, aquellos que hacían templos de la diosa Diana y vivían de ello,
se revolucionaron, se enfadaron mucho en contra de él y promovieron una rebelión, un movimiento, un alboroto popular muy peligroso que hizo prudente que Pablo no volviera a la ciudad. Fijaros hasta qué punto la influencia de la predicación puede marcar una sociedad, ¿verdad? Estaba en peligro el negocio de la idolatría en aquella ciudad famosa por el templo de Diana de los efesios. Y además dice que incluso se produjo un acto debido a la conversión de tantas y tantas personas. Muchos de ellos habían estado en magia y brujería, y que al convertirse hubo un sentimiento de tal manera que llevaron los libros de las prácticas de magia que habían practicado hasta entonces y los quemaron. Y eso no era cosa pequeña, porque hoy en día con la industria de Gutenberg, ¿verdad?, desde que Gutenberg inventó la imprenta, los libros son mucho más fáciles, pero en aquella época eran muy, muy caros. El valor de lo que se quemó ascendía a 50.000 piezas de plata, lo cual resulta muy difícil de calcular, pero seguramente es bastante más de lo que podríamos ganar un obrero normal en toda su vida, ¿no? Bastante más, ¿no? Era una cantidad desorbitante de dinero lo que se llegó a quemar porque eran libros de magia y brujería con los que ya no querían tener nada que ver los que se habían convertido al Señor. Así que las experiencias de Pablo en Éfeso son muchas y muy impresionantes. No sé si pensáis en alguna que sea especialmente de los versículos que hemos leído, ¿verdad? Y de lo que dice el resto del capítulo 19, son experiencias impresionantes, ¿no? Así que tenemos aquí en Hechos capítulo 19, se nos dice, por ejemplo, que Dios, versículo 11, hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, hasta el punto de que aún, ¿no?, los enfermos que estuvieran en contacto con ropa llevada por Pablo, paños o delantales, eran sanados, las enfermedades se iban de ellos, y no solo las enfermedades, sino incluso los espíritus malignos. Realmente era un santo varón de Dios, completamente consagrado a la obra del Señor, y el Señor se manifestaba en su vida de una forma excepcional, ¿no? Lo cual, sin duda, era también una confirmación y sobre todo una autenticación del mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. Dios estaba con él y confirmaba esa predicación con grandes señales y milagros, hasta el punto de que, como se puede ver en este versículo 12, ¿no?, los espíritus malos salían, y esto lleva enseguida al autor, a Lucas, a conectarlo con la historia de los 7 hijos de Esceva. O sea, Pablo, alguna prenda que hubiera estado en contacto con él era suficiente para que un espíritu malo saliera ahuyentado de una persona, ¿no?, que pusiera su fe en Dios y en el ministerio sanador del Espíritu Santo, porque en realidad no era Pablo, era Dios. Esto queda muy claro en el versículo 11, en el versículo, sí, ahora estaba confundido, en el capítulo 18, que era Dios, versículo 11, quien hacía los milagros extraordinarios por mano de Pablo, es decir, Pablo era el mediador que Dios utilizaba. Pero en este caso tenemos la historia de los 7 exorcistas que invocan al Jesús que Pablo predica, y entonces el endemoniado les dice: a Jesús conozco y a Pablo también, pero vosotros no tenéis nada que ver con ellos. Y se abalanzó sobre esos 7 hijos de Esceva y los apalizó, y salieron de allí heridos y desnudos de la presencia de aquel hombre al que intentaban exorcizar, es decir, sacar el espíritu maligno de él. ¿Sabéis si el apóstol Juan también tuvo algo que ver con la ciudad de Éfeso? El apóstol Juan tuvo que ver,
con la ciudad de Éfeso, y es que él pasó también tiempo en aquella ciudad después de Pablo, porque el apóstol Juan fue bastante más longevo que el apóstol Pablo, que murió mártir. Entonces él se quedó en aquella ciudad y cuando está prisionero y deportado en la isla de Patmos, Dios le da una revelación para la iglesia de la ciudad de Éfeso, a la que le tiene que enviar una carta directamente de Jesucristo. De la misma manera, también Pablo, cuando está prisionero en Roma, escribe 4 cartas conocidas como las cartas de la prisión, y una de ellas, la más importante, la más extensa, es la carta a la iglesia de Éfeso. Así que, como podéis ver, hay mucho relacionado en el Nuevo Testamento con esta ciudad y con esta iglesia, y a mí me gustaría que nos fijemos ahora en la carta que Jesucristo dirige a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así la carta: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 iglesias, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Vale, nos vamos a quedar aquí. En primer lugar, me gustaría hablar del autor, del Señor que dirige este mensaje. En realidad es el médico divino que nos va a mandar la mejor terapia, ¿no? Porque nosotros, igual que la iglesia de Éfeso, tenemos necesidad de la sanidad que solo el Señor puede enviar a nuestra vida. El Señor salva y el Señor sana, ¿verdad? La misma palabra, el verbo sozo en griego, tiene estos dos significados. Según qué contexto, es salvación espiritual, salvación del pecado y de las consecuencias de muerte que trae el pecado, pero en otros contextos es un verbo que nos habla de sanidad. Dios es también el que trae sanidad a nuestra vida. No en vano, de verdad, el nombre Rafael significa esto: Dios es quien sana. Rafael, ¿verdad? Como en Refidim, Dios es quien sana. Así que tenemos en este mensaje, en primer lugar, vemos la autoridad y la sabiduría del que envía este mensaje a la iglesia. Él es quien tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros que van a ir, uno a cada una de las 7 iglesias del Asia Menor. Y es el Señor quien los tiene en su diestra. Esto indica la autoridad que el Señor ejerce en la iglesia. Es legítima autoridad, es una autoridad sabia y benéfica, la que el Señor ejerce para nuestro bien, para nuestra salvación y para nuestra sanidad. Y es Él quien envía a sus mensajeros. Hay de aquel que se dice enviado y no lo es, o hay de aquel que es enviado y no va. ¿Verdad? ¿Os acordáis de la historia de Jonás? No quería ir. Dice: mi Dios es un Dios de amor y misericordia. No quiero ir a Nínive. Nínive era el gran enemigo del pueblo de Dios, de Israel. No quiero ir. Y quiso venir a España. Se embarcó en la dirección completamente opuesta a la que Dios le decía que tenía que ir. Pero el poder del Señor iba mucho más allá que la rebeldía y la tofu de Jonás. Y entonces al final lo tuvieron que echar al agua. El Señor también hubiera podido hacer que los marinos lo llevaran cerca de la costa, en el lugar más cercano para ir a Nínive, que era una ciudad del interior. Pero no, tenía otro plan, y fue un enorme pez el que lo tragó para que Jonás supiera por experiencia propia que Dios es un Dios todopoderoso y que Dios es quien salva y quien sana, ¿no? Él, cuando ya se dio por muerto y ahogado en medio de una terrible tempestad, vino un pez que, en vez de comérselo para saciarse y matarlo, en este sentido, lo que hizo fue salvarlo y depositarlo como si fuera un ferris, ¿verdad? Lo depositó allí en la costa para que cumpliera lo que Dios le había dicho, para que diera el mensaje que Dios le había dado. Así que ahí está Jesús con los 7
mensajeros, las 7 estrellas en su diestra. Y sabéis, la imagen que nos da Jesús es de amor, es de autoridad, es de poder, pero es de amor y de cuidado. Él está andando en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias del Asia Menor a las que dirige 7 mensajes, ¿verdad? El Señor está aquí andando en medio de nosotros. El Señor dice que donde están 2 o 3, allí está Él. Y el Señor está siempre velando y cuidando su iglesia. Su iglesia, nosotros somos realmente importantes y valiosos porque somos objeto de su amor, porque hemos sido beneficiarios de su gracia, porque Él tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí, con cada uno de sus hijos e hijas sobre la faz de la tierra, con cada uno de los hijos e hijas de Dios que han vivido en este mundo, porque seguramente ya es mucho mayor la iglesia que está en los cielos, esperando el día de la segunda y gloriosa venida de Cristo. Son muchos más ellos los que están allí que los que estamos aquí. Pero aquí estamos muchos todavía y tenemos una misión y Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y Él, Jesús, sigue por medio de su Espíritu presente en su iglesia, a la que ama, por la que vela y a la que cuida. Y entonces vamos a entrar, ¿sabéis? Aquí lo que hace Jesús con la iglesia de Éfeso. Es curioso, ¿no? Cómo pueden cambiar las cosas, ¿verdad? Una iglesia que ha contado con la predicación de Apolo. Apolos era un predicador vehemente, brillante, elocuente, súper capaz. Apolos estuvo allí con Priscila y Aquila en Éfeso. Después contó con la presencia de unos 2 años del apóstol Pablo. Después estuvieron allí también el apóstol Juan, que se quedó en aquella ciudad ayudando a la iglesia, enviado por el Señor. Y aún así, esta iglesia, unos 40 o 45 años después de ser fundada, es decir, que quizá no hacía tanto tiempo que había estado Pablo con ellos, que había estado el apóstol Juan con ellos, ¿no? Unos años después, esta iglesia está en una situación tan grave que el Señor le tiene que enviar una carta muy seria, muy severa, porque si no, quitará el candelero de su lugar. ¿Qué pensáis que puede significar esto? Quitar el candelero de su lugar. Quitar el candelero de Éfeso. Quitar la iglesia. Que la iglesia está en peligro de desaparecer. Parece mentira, ¿verdad? Pero es una realidad. Muchos de nosotros habremos visto iglesias florecientes, bendecidas, activas, llenas de vida, llenas de ministerios, que han ido a menos, y quizá alguna ya no está. ¿Verdad? Y esto en las denominaciones que conocemos mejor, ¿no? Como son las asambleas de hermanos, o FIEIDE, o la Unión Bautista, o la IE, la Iglesia Evangélica Española, ¿verdad? Estas cosas pasan. El Señor advierte a la Iglesia con mucho amor antes de que suceda para que pongan remedio. Así que, en primer lugar, después de ver lo que hemos considerado del autor de la carta, vamos a ver cuál es el diagnóstico que él hace de la Iglesia. Sabéis, podría parecerse al que el Señor haga también de nosotros. Y podría ser que tu diagnóstico personal tenga mucho que ver con el diagnóstico de la Iglesia donde estás. Es decir, que lo que te pasa a ti no es tan raro, que nos pasa a muchos más de nosotros, de los que estamos aquí contigo. Así que el diagnóstico del Señor es, bueno, yo preferiría ese diagnóstico que el de todos los medios complementarios de diagnóstico, ¿verdad? Cuando uno ahora va y empiezan con las radiografías, los escáneres, las analíticas, las resonancias magnéticas, las gammagrafías, no, esto se ha multiplicado tanto que vas al médico pensando que estás bien y sales ya preocupado porque han visto 3 sombras, 3 cositas, 3 posibles cosas que hay que mirar más, ¿no? En cambio, el Señor, si los medios complementarios de diagnóstico, aquel que tiene los ojos son como llamas de fuego, de mirada sabia y penetrante, aquel que ve en lo más profundo del corazón del ser humano, en el tuyo y en el mío, hace un diagnóstico que empieza diciendo:
conozco tus obras. Cuando Jeremías dice que el corazón humano es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice, ¿quién lo conocerá? Dice, Jehová, el Señor es quien sondea lo más profundo del corazón del ser humano. Conozco tus obras. Y el Señor tiene mucho que decir y de positivo. Conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Un diagnóstico muy en positivo. Solo hay una cosa negativa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Mucho de positivo y solo una cosa negativa. Así que vamos a centrarnos en lo positivo, en una iglesia que se había esforzado de una forma ejemplar, trabajando, fatigándose en la obra de Dios hasta el agotamiento, ¿verdad? Esta es la idea que hay en las palabras que el Señor utiliza cuando dice tu arduo trabajo y paciencia. Repite 2 veces lo de la paciencia. Era una iglesia que se caracterizaba por perseverancia, ¿verdad? La palabra tiene más que ver con la constancia, la perseverancia, el seguir avanzando a pesar de las dificultades. Muy positivo. También la santidad. Es una iglesia que no quiere tener nada que ver con los malos. No puede soportar a los malos. Esto es en positivo, no lo dice el Señor, ¿verdad? Dice, queréis conservar vuestra ética, vuestra santidad, vuestra forma de vivir como hijos de Dios. Positivo, no puedes soportar a los malos. Y además, con discernimiento espiritual. Qué importante es el discernimiento espiritual. Y esta iglesia tenía hermanos y hermanas con este don. Algunos se querían hacer pasar por apóstoles, no lo eran, pero venían con su montaje para aprovecharse de la iglesia y la iglesia lo detectó, les halló mentirosos. Se dieron cuenta del engaño. Muy positivo. Qué bueno tener discernimiento espiritual y no creernos todo lo que nos quieran hacer creer. Y además también vemos, otra vez insiste en este trabajo agotador, y has sufrido con paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, ¿verdad? Muy positivo, porque habían sido fieles al Señor a pesar del cansancio y la fatiga y a pesar también de las dificultades del sufrimiento, de la persecución, de la oposición que habían tenido. No había sido fácil y se habían mantenido fieles. Muy positivo. También nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Deberíamos imitarles a ellos en nuestro servicio al Señor, en nuestra paciencia y perseverancia. Deberíamos imitarles también en el discernimiento espiritual, en probar los espíritus, en darnos cuenta de cómo son en realidad las cosas y no ser, en este sentido, no pecar de ingenuos, ¿no? Porque ser ingenuo no es pecado, pero sí cuando pecamos de ingenuos y no estamos suficientemente atentos a lo que el Señor nos quiere mostrar. ¿Qué nos dice el Señor? Algo muy evidente, muy fácil de recordar. Por sus obras los conoceréis. Está muy bien que escuches con amor y atención lo que las personas dicen que son, pero después hay una prueba, y es la prueba de su vida. Por sus obras los conoceréis. Así que vamos a intentar nosotros también hacer como el Señor. ¿Tienes alguna vez que decir algo difícil, algo negativo a alguien? ¿Por qué no aprendemos del Señor? Antes de decirle una cosa negativa, fijaros cuántas cosas positivas le dijo, ¿verdad? Y esto es importante porque la persona estará más dispuesta a escucharte si primero ha reconocido todo lo bueno, lo positivo que hay en ella, antes de dar una nota negativa, que también es necesario. El Señor también lo hace y también en esto hemos de imitarle. Aspecto negativo.
Pero hermanos, a ver, ¿tan grave es esto de haber perdido o de haber dejado el primer amor? Tan grave es que el Señor dice, si no te arrepientes, si no cambias, si no vuelves al principio, voy a quitar la iglesia, tu iglesia va a desaparecer, la iglesia a la que tú perteneces. Toda esta hermosa y gran comunidad va a desaparecer. ¿Tan grave es? Debe serlo, hermanos, pues si no, el Señor no lo diría. ¿Sabéis que cuando se pierde el amor, después de perder el amor, pierdes todo lo demás? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Una vez has perdido el amor, detrás de este dejar, porque no es que se le haya caído involuntariamente, que se ha despistado, no, has dejado, ¿verdad? Ahí hay una responsabilidad personal en el hecho de que el Señor no dice, se te ha perdido, pobre, ¿qué te ha pasado? No, hay una responsabilidad personal. No es lo mismo que si dijera, te han quitado el amor, te lo han robado, lo has perdido involuntariamente. No, lo que dice el Señor aquí es mucho más preciso. Has dejado tú el primer amor. Te has ido para otro lado, has buscado otros caminos, ya no estás en el camino del primer amor. La verdad es que sí, o sea, debemos concluir por todo lo que dice Jesús en este pasaje que la ausencia de amor genuino es una enfermedad espiritual grave, que traerá consigo, como muchas veces sucede, que una enfermedad tiene consigo el peligro, por ejemplo, de la metástasis, ¿no? Ya de por sí es grave, pero si no se remedia a tiempo puede ser mucho más grave. Dice en Jeremías 2:2, has dejado el amor de tu desposorio, la fidelidad a tu primer amor. ¿Verdad? El Señor nos ama como si fuéramos su desposada. El amor del Señor es como un matrimonio de carácter definitivo y perdurable, eterno. Y nosotros debemos corresponder a ese amor con fidelidad, porque amor con amor se paga. ¿Verdad? Si el Señor nos ha amado tanto, nos ha amado con amor eterno, ¿cómo podemos responder a este amor? Pues con amor de nuestra parte, amor con amor se paga. Si no amamos intensamente a Dios, tampoco amamos a los hermanos. Si no estamos en el primer amor y no conservamos este primer amor, tampoco vamos a amar a los hermanos. De hecho, sabéis, la mayoría de especialistas que comentan Apocalipsis, la mayoría dicen que habla de los dos amores, del amor a Dios, del amor a los demás, del amor a los hermanos, ¿no? Y que son inseparables. Debemos entender que van tan juntos, tan vinculados el uno al otro, que son inseparables. La evidencia más clara de haber perdido el primer amor, de haber dejado el primer amor, es que ya has perdido también el amor a los hermanos. Ya no los amas como al principio. Esta es la evidencia más clara. Fijaros lo que dice el apóstol Juan, el mediador que nos comunica este mensaje de Jesucristo desde la isla de Patmos. Dice esto en Primera de Juan 4:20. Si alguien quiere buscarlo, es Primera de Juan 4:20. Lo leo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve y con el que convive, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, dice Juan: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Hermanos inseparables, ¿verdad? Estos dos amores son inseparables. Cuando aquí nos dice que hemos dejado el primer amor, es que en la iglesia de Éfeso daba gusto entrar, porque cuando Pablo estuvo allí, cuando estaba allí el apóstol Juan, era una iglesia de amor, ¿verdad? El apóstol Juan es el apóstol del amor, siempre habla del amor. Pero cuando ya no estaban, la iglesia cayó en picado, dejó este amor.
y ya no había ese amor, esa calidez que todos podían notar cuando entraban. Damos gracias a Dios que nuestra iglesia es una iglesia bendecida por Dios, porque el amor de Dios está aquí. Porque el amor de Dios está aquí cuando nos amamos unos a otros de verdad, sinceramente, sin fingimiento. El amor de Dios y la presencia del Dios de amor está con nosotros. Hermanos, ¿qué queda cuando perdemos el amor? Este amor que nos eleva a Dios, que nos acerca a los demás. ¿Qué nos queda cuando perdemos el amor? Sin amor ya nada tiene sentido, nada tiene verdadero valor y trascendencia. Lo dice 1 Corintios 13, Sin amor, sin amor no hay don que valga, por más impresionante que sea. No sirve de nada lo que hacemos. Sin amor pierdes la verdadera espiritualidad y solo queda religiosidad. Pierdes la vitalidad del espíritu, que es amor, y el verdadero significado de tu vida. ¿Sabéis? Y creo que en este sentido hablo por experiencia y hablo a personas que tienen experiencia. Generalmente dejar el primer amor es algo gradual. No es algo que viene de un día para otro. No es que has hecho una barbaridad y has dejado tu primer amor, porque se hace una barbaridad y te arrepientes y pides de corazón perdón al Señor, sinceramente arrepentido. El Señor te restaura. No es un acto puntual lo que hace que pierdas el primer amor. Es algo progresivo, gradual, lento, un largo proceso en el que hacemos cosas que no debemos y, sobre todo, no hacemos lo que deberíamos. ¿Vale? Caemos en una vida en la que nos instalamos en pecados de omisión. Sé que tengo que predicar el Evangelio, pero me cuesta mucho, me da miedo cómo reacciona, ¿no? Y no lo hago, me es más cómodo no hacerlo. Y así podríamos decir, sé que tengo que ir a la iglesia, pero fijaros, el plan B me resulta hoy mucho más atractivo. Nada, pues ya iré el domingo que viene. El domingo que viene hay otro plan B atractivo, ¿verdad? Y así nos instalamos en pecados de omisión, de los cuales habla Santiago, capítulo 4, versículo 17, cuando dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Hermanos, ¿no sabemos hablar del Señor? ¿No sabemos amar a los hermanos? ¿No sabemos que nuestra presencia en la iglesia es importante? Y podríamos decir, hay una lista muy larga de cosas que no son fáciles, pero que sabemos que son muy buenas y que debemos hacer. Perdemos el primer amor, queridos hermanos, cuando el Espíritu reside en nosotros, está en nosotros, pero no preside nuestra vida. Hacemos lo que queremos. Perdemos el primer amor cuando tenemos presente a Jesús, pero le arrinconamos en un rincón de nuestra vida, en la parcela del rito, le limitamos al culto del domingo para callar nuestra conciencia cumpliendo, pero Jesús es tu Señor. Él no quiere estar en un rincón de tu vida, Él quiere estar en el centro de tu vida, en el trono de tu vida. Él quiere que le des la prioridad, que reconozcas su autoridad, su sabiduría, su amor, que le obedezcas, que le sigas, que le sirvas, agradecido, lleno de amor, respondiendo a su amor con tu amor. Así que esto nos lleva a la terapia. Nos quedaríamos incompletos si no hablamos de la terapia. Hemos visto al médico divino que hace un diagnóstico infalible y ahora nos propone una terapia. Pero ¿qué sucede cuando vamos al médico y nos dice: mira, tienes tal y cual cosa, pero oye, yo soy antiantibiótico, no me lo tomo? Los calmantes, antiinflamatorios, ni verlos. En fin, esto yo creo que a algunos os suena porque sonreís un poco, ¿eh? Hay aquí alguno de la liga antimedicina, antipastilla, ¿verdad? Hay alguno que otro por aquí. Realmente, una vez establecido el diagnóstico, hay que seguir la terapia. Tienes que tomarte la medicación. Si no, ¿de qué sirve?
¿no? Si te han detectado un problema de salud que en ese momento se puede tratar, pero tú lo ignoras y no tomas nada de lo que te dicen, se puede hacer mucho más grave, se puede hacer crónico, ¿verdad? Hay cosas que están ahí que quizás si hubiéramos tenido mucha más sabiduría nos las hubiéramos evitado. Hablo por mí mismo, el primero, ¿no? Si te cuidas, la dieta, tal, todo, ¿no? El descanso, muchas de estas cosas te las puedes evitar, pero ahí están. ¿Por qué? Porque no hemos respetado los principios que cuidan de nuestra salud. Terapia de Jesús para todos nosotros. Una terapia también infalible como su diagnóstico. El problema, que has dejado tu primer amor, pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y después la advertencia: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Verdad? Algo que tiene que ver con nuestra memoria. Recuerda piensa. He conocido personas, el pastor Félix es uno de ellos, el pastor Félix Ortiz de la Iglesia de la Bonanova, uno de sus libros, aquel que hablaba de prepararnos para la Semana Santa, ¿verdad? Él nos hablaba mucho de esto. A ver, párate cada día, mira tu vida. Recuerda cómo ha ido el día, recuerda, mira más atrás, recuerda cómo ha ido la semana, mira más atrás, hay problemas que no acabas de ver cuáles son las raíces, mira más atrás, ¿verdad? Porque lo que dice el Señor cuando nos propone su terapia infalible y divina es: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Él no quiere pensar por nosotros, quiere ayudarte a pensar bien, pero no quiere pensar por ti. Eres tú quien debes hacer el esfuerzo de recordar. Recuerda de dónde has caído. ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás apático? ¿Por qué las cosas del Señor en este momento no te importan mucho? ¿Por qué te sientes así de mal? ¿Por qué estás tan débil espiritualmente? ¿Por qué hay esos pecados que no consigues superar, ¿no? En los que tropiezas una y otra vez? Recuerda de dónde has caído. El Señor es un Dios de amor y misericordia, y esto es una situación muy seria. Después, en la Santa Cena, aparece la misma exhortación: examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo, recuerda, haz esto en memoria de mí. Así que no me voy a anticipar, lo dejamos para después, pero es realmente algo sencillo, pero muy importante. Nadie puede hacerlo por ti. Recuerda desde dónde y cuándo has caído. El Señor nos propone aquí que nos hagamos un autoexamen con la ayuda del Espíritu, y el Señor nos propone también, nos ofrece su ayuda. Señor, dice David en el Salmo 139, examíname y conoce mi corazón, mira y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Verdad? El camino de perversidad es un camino de maldad corrompido. La perversidad es la maldad intensificada y cronificada, ¿verdad? Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en tus caminos, guíame en tu camino eterno. Esta es la terapia que el Señor nos propone: pedir al Dios de amor y misericordia que nos ayude, que nos examine, que nos muestre por su Espíritu y por su palabra lo que está mal. La palabra es como un espejo, puedes ver en ella lo que está mal. La palabra es poderosa y eficaz como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano, que discierne entre el alma y el espíritu del ser humano. Aquí está la gran ayuda de Dios para ti y para mí, su palabra. Ay, hermanos, que no seamos como la iglesia de Éfeso, como esa iglesia que tenía mucho discernimiento, sabía a los que pretendían ser apóstoles y no lo eran,
había discernido la maldad de los nicolaitas, esas personas que promovían el libertinaje en la iglesia, la inmoralidad, la idolatría. Pero el problema que tenía es que eran como aquellos que decía Jesús, que te quieren quitar la pajita del ojo, ¿no? Porque hay una cosita en el ojo, pero tienen una viga enorme ellos en el suyo. ¿Verdad? Que el Señor nos guarde de caer en este terrible error, de ser muy capaces de juzgar a los demás y de no poder discernir lo malo que haya en nuestra vida. Segundo paso de terapia divina, arrepiéntete. ¿Verdad? Lo voy a resumir mucho. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que Dios hace el milagro, es Dios quien lo hace. Hace el milagro de cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad, tu mente interior, tus valores, tus principios de cómo ves y entiendes la vida. Metanoia es en griego, cambio de mente. Es Dios quien hace este milagro. Es Dios quien repite este milagro cuando una y otra vez nos guía al arrepentimiento. ¿O ignoráis, dice Pablo, la bondad y la paciencia de Dios, su gran misericordia, que es Él quien nos renueva para arrepentimiento y quien nos guía al arrepentimiento una y otra vez? Busquemos al Señor de todo corazón para arrepentirnos de verdad. Aceptemos nuestra responsabilidad por las cosas malas que hayamos hecho, por las omisiones flagrantes, esas omisiones evidentes de lo bueno en nuestra vida, ¿no? Aceptemos nuestra responsabilidad, no echemos la culpa a otros, ¿verdad? No la echemos, porque eso el Señor no lo quiere. No echemos la culpa a Satanás, que es quien nos hace caer una y otra vez. No, asumamos, reconozcamos nuestra responsabilidad, nuestra culpa. Pidamos perdón a Dios lo antes posible, sintiendo realmente pesar y dolor, porque si no hay eso, hay arrepentimiento. Si no hay dolor por el pecado, si no hay peso de sentirnos mal por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho, y creamos de todo corazón que Él nos perdona, ¿verdad? La promesa de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios, reconocer que su diagnóstico es correcto, que la culpa es nuestra y que Él, a través de Jesucristo y de su obra perfecta en la cruz, a través de su preciosa sangre, que ahora vamos a celebrar juntos, nos ha perdonado y ha echado en lo profundo del mar nuestros pecados y ha dicho, ya no me acordaré más. ¿Verdad? Algo que tú y yo somos incapaces mientras tengamos memoria, Dios lo hace posible. Él dice, ya no me acordaré más de vuestros pecados. Este es nuestro Dios. Un Dios de amor, de misericordia y de amplio perdón. Que el Señor nos ayude, pues, a seguir esta terapia, ¿no? A reconocer, a recordar, a examinarnos y probarnos para recordar de dónde hemos caído, a arrepentirnos de corazón y a demostrarlo a todos, haciendo las primeras obras. Porque el arrepentimiento que no fructifica en obras no es arrepentimiento ni es nada. Lucas lo decía cuando venían a él, Juan Bautista, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que van a él arrepentidos para ser bautizados y les decía, raza de víboras, ¿no? ¿De verdad estáis arrepentidos? Haced pues obras dignas de arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan Bautista, ¿no? Porque el arrepentimiento de haber dejado tu primer amor te debe llevar al primer amor y hacer aquellas obras que hacías cuando amabas al Señor con tanta intensidad y con tanta sinceridad. Que el Señor os bendiga.